Mi suegra me dio una bofetada delante de todos, solo porque olvidé comprar el pescado que le gusta a mi marido. Casarse contigo fue la peor desgracia que le pudo pasar a esta familia, me gritó, señalándome con el dedo mientras me salpicaba la cara con su saliva. Mira a Laura. Y ahora mírate a ti. Divorcio. Lárgate de mi casa. Miré a Agustín. Él apartó la vista, movió los labios un par de veces y al final solo logró decir: Mamá, déjalo ya, hay gente mirando. Asentí con calma. De acuerdo. Se quedó helado. Linda no esperaba que aceptara tan fácilmente. Se quedó paralizada un segundo y luego empezó a temblar de rabia. ¿Encima me contestas? ¿Pero quién te has creído que eres? No le hice caso. Me di la vuelta y caminé hacia la habitación. Los murmullos de los vecinos en el pasillo se clavaban en mi espalda como pequeñas agujas. Sentía la mirada de Agustín siguiéndome, llena de vacilación y desconcierto. Agustín. ¿Estás muerto o qué? Ve tras ella. Que no se lleve nada de nuestra casa, chilló Linda desde atrás. Y, por supuesto, él me siguió. Saqué del fondo del armario una maleta cubierta de una fina capa de polvo. La abrí y empecé a guardar mis cosas. No tenía mucho. Algunas prendas que usaba a menudo, dobladas con cuidado. Los frascos y botes del tocador los había comprado yo misma, así que también los metí. En el joyero estaban las pulseras de dragón y fénix que Linda me había regalado, esas no las toqué. El collar de platino que me dio Agustín tampoco lo cogí. Solo me llevé un pequeño collar de perlas que mi madre me dejó, guardado en una esquina de la caja. Por último, tomé el viejo portátil que estaba sobre el escritorio. Eso no te lo llevas. Linda irrumpió en la habitación como un vendaval y sujetó el ordenador. Lo pagó mi hijo. Levanté la mirada y, por primera vez, la miré directamente a los ojos. Mi voz sonó tan serena como si estuviera hablando de algo ajeno a mí. La factura está en mi correo electrónico. Muestra que lo pagué desde mi cuenta personal antes de casarme. Si no me crees, puedo llamar a la policía ahora mismo para que lo verifiquen. Se quedó sin palabras, con la rabia atragantada en el pecho y la cara roja como un tomate. Agustín se acercó rápidamente para calmarla. Mamá, es solo un ordenador viejo, déjala que se lo lleve. Viejo o no, no se lo lleva. No seguí discutiendo. Guardé el portátil en la bolsa y cerré la cremallera. La maleta ni siquiera estaba medio llena. La abrí delante de ella. Revísala si quieres, así no podrás decir que te robé algo. Y lo hizo. Se agachó y rebuscó bruscamente entre mis cosas. Al no encontrar nada de valor, resopló con desprecio y se apartó. Me puse los zapatos en la entrada. Agustín se acercó y me dijo en voz baja: Aitana, deja de hacer el numerito. Mamá ya es mayor. Pídele perdón y pasamos página. Mis manos, que estaban atando los cordones, se detuvieron un instante. Levanté la cabeza y lo miré con atención. Este hombre al que amé durante 5 años solo mostraba impaciencia y la cobardía de quien solo quiere que todo se calme. Agustín, dije con voz suave, espero que no te arrepientas de esto. Dicho eso, abrí la puerta y salí, dejando todo el ruido atrás. No fui a casa de ninguna amiga. Pedí un coche con el móvil y di la dirección de un apartamento con servicios de hotel en el centro de la ciudad. Un lugar que llevaba tiempo considerando. Allí me esperaba una habitación que había reservado con un mes de antelación. Sí, un mes antes. Cuando descubrí que Agustín había transferido a escondidas 200.000 yuanes de nuestra cuenta conjunta a su madre, supe que este día llegaría tarde o temprano. La recepcionista me atendió con amabilidad. La tarjeta de la habitación se sentía fría en mis dedos, pero me despejó la mente por completo. La habitación estaba en el último piso. A través del enorme ventanal se veían las luces de la ciudad brillando en la noche. Dejé la maleta sola en un rincón, sin abrirla. Me acerqué a la ventana y observé el río de coches allá abajo. Me sentía como un fantasma flotando en el vacío. El móvil vibró. Era Diana, mi mejor amiga. Dios mío, Aitana. ¿De verdad te fuiste?
Bien hecho. No sabes lo que pasó después. En cuanto saliste por la puerta, aquello estalló. Su voz desbordaba emoción. Me apoyé en el cristal frío sin decir nada. Tu suegra iba presumiendo con las vecinas de que te tenía dominada. Pero a la hora de cenar no había nadie que cocinara. Agustín estuvo haciendo ruido en la cocina durante horas, y las verduras le quedaban o saladas o quemadas. Linda se puso ella misma a cocinar, y ni ella podía tragarse lo que preparó. Podía imaginar perfectamente la escena. Se me torció un poco la comisura de los labios, pero no logré sonreír. Y lo mejor fue al día siguiente, cuando Agustín tenía una reunión y no encontraba ni una camisa decente, ni sabía combinar la corbata. Estaba tan desesperado que le gritó a su madre por primera vez. Le preguntó cómo era posible que la casa estuviera tan desordenada. Durante todos estos años, lo había cuidado demasiado bien. Tanto que olvidó que una casa limpia, las camisas planchadas y la comida deliciosa no aparecen por arte de magia. Se lo merece, dije por fin, con la voz algo ronca. ¿Y tanto? Diana bajó la voz. Ah, por cierto, me contó una vecina que Laura, la de enfrente, fue a visitarlos con una cesta de frutas. Dice que para consolar a Linda. Y ahora está ayudándole a ordenar la casa. Laura. La nuera perfecta que Linda siempre ponía de ejemplo. Joven, guapa, con la boca llena de miel. Cada vez que veía a Agustín era Agustín esto, Agustín lo otro, y sus intenciones se le notaban a leguas. A Linda le encantaba, claro, la usaba para provocarme y mantenerme a raya. Ahora, por fin, había conseguido lo que quería. Estupendo, dije. Que les vaya bien juntos para siempre. Después de colgar, entró una llamada de un número desconocido. Descolgué. Aitana. ¿Ya terminaste con tu berrinche? Era Agustín. Parecía estar descargando conmigo toda la frustración de no encontrar su camisa. Alejé el teléfono del oído y esperé a que terminara de gritar. Mamá ya es mayor, tiene ese carácter. Vuelve, pídele disculpas y listo, borrón y cuenta nueva. Una mujer sola por ahí, ¿qué imagen das? Su tono era de una arrogancia condescendiente, como si me estuviera haciendo un favor. No dije ni una palabra. Colgué y lo bloqueé. Ese número, junto con todos los buenos recuerdos que guardaba de él en mi cabeza, quedaron eliminados. Entré al baño, abrí la ducha. El agua caliente cayendo sobre mi cuerpo me devolvió poco a poco a la vida. No era que no tuviera a dónde ir. Simplemente, por fin había dejado de fingir. Me sequé, me puse el albornoz y abrí el viejo portátil que tanto molestaba a Linda. Cuando pulsé el botón de encendido y escuché el familiar sonido del sistema arrancando, un mundo que había mantenido oculto durante 5 años se abrió lentamente en la pantalla. Los gráficos de velas rojas y verdes me transmitían calma y seguridad. Abrí mi cuenta de inversión privada, llamada QYON. En la esquina superior derecha de la pantalla descansaba una cifra en silencio. Representaba todo lo que tenía. Capítulo 2. Durante 5 años interpreté en mi matrimonio el papel de Aitana, una mujer dócil, ahorradora y dedicada por completo a su familia. Nadie sabía que yo había sido Q, una operadora bursátil bastante reconocida en los círculos chinos de Wall Street. Cansada de aquella vida frenética con los horarios invertidos, decidí volver al hogar. Creí que Agustín sería mi refugio, pero resultó ser el ojo de otra tormenta. Todos estos años invertí a largo plazo usando mis ahorros y conocimientos profesionales. El dinero en mi cuenta no dejó de crecer. El dinero que transfería cada mes a la tarjeta de gastos del hogar, ellos creían que provenía de mi frugalidad o de algún golpe de suerte en la bolsa. El enganche del coche de Agustín lo pagué yo. El brazalete de jade que Linda presume a diario lo compré yo en una subasta para que Agustín se lo regalara. Esta familia parece sostenerse gracias a Agustín, pero el verdadero pilar económico siempre fui yo. Respiré hondo y abrí la red social profesional que tenía abandonada desde hacía años. Mi foto de perfil seguía siendo aquella simple Q, y el número de seguidores se mantenía en 7 cifras. Publiqué una sola frase: ¿cuánto tiempo sin vernos? He vuelto. Enviar. Un segundo.
2 segundos. Los mensajes privados y los comentarios explotaron como si hubiera lanzado una bomba de profundidad. Diosa Q. Por fin apareces. Pensé que habías desaparecido. The Queen is back. Deberíamos invertir ahora en tecnología o en oro. Maestra. Llévame contigo. ¿Dónde te metiste estos 5 años? Las ofertas de cazatalentos y fondos de inversión llegaban sin parar. Les eché un vistazo, cerré la plataforma y no respondí a ninguna. Todo esto apenas estaba comenzando. Al atardecer, Agustín me llamó desde un número desconocido. Su tono era algo más suave que antes, pero seguía siendo un reclamo. Aitana, ¿por qué no has depositado el dinero para los gastos? La tarjeta está casi vacía. Agustín, le pregunté con calma, estamos a punto de divorciarnos. ¿De verdad crees que todavía tengo la obligación de darte dinero? ¿Cómo que divorcio? Yo no he aceptado, se alteró. Deja de hacer drama. Mamá dice que si vuelves y pides perdón. Agustín, lo interrumpí, casi riéndome, ¿de verdad crees que no puedo sobrevivir sin ti? Al otro lado de la línea hubo silencio. No quise decir eso, pero no tienes trabajo ni ingresos. ¿A dónde vas a ir? Me reí. Sentí lástima y gracia a la vez. Eso no es asunto tuyo. Y de paso te aviso, ya cancelé los pagos del préstamo de tu coche. A partir del próximo mes, arréglate tú solo. ¿Qué? Su voz se quebró. Ah, y el brazalete de jade que lleva Linda me costó 600,000 en una subasta. Tengo la factura y el certificado. Cuando nos divorciemos, todo esto se va a ajustar. Aitana, tú. Colgué. El mundo quedó en paz. Pedí unos linguini con langosta, los acompañé con una copa de vino blanco y me puse a ver una película recién estrenada. A mitad de la película, me llamó Diana hablando a toda velocidad. Aitana. ¿Ha pasado algo? Mira el grupo de vecinos. Tu suegra y Agustín encontraron tu departamento y están armando un escándalo en el vestíbulo. Se me encogió el estómago. Abrí el grupo de vecinos que tenía silenciado. Estaba lleno de videos y fotos. En el video, Linda estaba sentada en el piso de mármol, golpeándose los muslos mientras gritaba. No hay justicia. Mi nuera robó todo el dinero de la casa para mantener a un amante. Se llevó todos los ahorros y vive en este departamento de lujo. Seguro que tiene un sugar daddy. Vengan todos a juzgar. Agustín estaba a su lado, con el rostro tenso, las manos en los bolsillos, sin decir nada, permitiendo en silencio las difamaciones de Linda. Varios guardias de seguridad los rodeaban, sin saber qué hacer. Seguro que robó. ¿De dónde más sacaría una ama de casa para pagar un departamento de miles al mes? Llamen a la policía. Linda señalaba a la cámara con el rostro desfigurado por la ira. Diana estaba desesperada al otro lado del teléfono. Van a llamar a la policía y acusarte de robo. Si eso prospera, tu vida está arruinada. Miré en la pantalla del celular el rostro de Linda, retorcido por la furia. Luego levanté la vista hacia mi computadora, donde el software de trading mostraba la operación que acababa de cerrar con una ganancia de 10 millones. Una sonrisa fría se dibujó en mis labios. Tomé el teléfono y dije con calma. Diana, hazme un favor. Dile algo a los guardias del vestíbulo. ¿Qué les digo? Que llamen a la policía. Los estaré esperando. Capítulo 3. La policía llegó más rápido de lo que esperaba. No bajé. Primero llamé a mi abogado. Por favor, venga al apartamento Blue Bay. Alguien me está acusando falsamente de robo. Entendido, señorita Aitana. Voy de inmediato. Me quité el albornoz, me puse un traje blanco de corte impecable, me maquillé ligeramente y seguí viendo la película en el sofá. El drama que se desarrollaba abajo llegaba en transmisión en vivo a través del grupo de vecinos. Cuando llegó la policía, Linda armó un escándalo aún mayor, señalando las fotos en el móvil de Agustín. Oficiales, es ella, mi nuera Aitana. Nos robó cientos de miles en ahorros y huyó. Deténganla ahora mismo.
Agustín mantenía la cabeza gacha, consintiendo todo lo que ella decía. El policía preguntó siguiendo el protocolo, ¿tienen pruebas? ¿Pruebas? Ella es ama de casa y vive en un apartamento tan caro. ¿No es esa la prueba? Seguro se gastó nuestro dinero. La lógica de Linda era risible. En ese momento apareció mi abogado con 2 asistentes, maletín en mano, con porte distinguido. ¿Quién es la señora Linda? ¿Quién es el señor Agustín? La voz del abogado era amable pero llena de autoridad. Linda y Agustín se quedaron mudos. Soy el abogado representante de la señorita Aitana. Respecto a sus acusaciones de robo contra mi clienta, ella se reserva el derecho de emprender acciones legales por difamación y acusación falsa. El abogado sacó varios documentos del maletín. Primero, aquí están los estados de cuenta de inversión personal de la señorita Aitana de los últimos 5 años. Todas las fuentes y destinos de fondos están claramente registrados. No solo nunca gastó ni un centavo del señor Agustín, sino que durante mucho tiempo contribuyó a los gastos del hogar. Todos los registros de transferencia están aquí. Segundo, el alquiler de este apartamento lo paga la cuenta personal de la señorita Aitana. No tiene nada que ver con ustedes. Tercero, sobre los cientos de miles en ahorros que mencionan, se trata de propiedad conyugal, pero mi clienta nunca los tocó. Por el contrario, hace un mes el señor Agustín transfirió 200.000 de la cuenta mancomunada a la señora Linda sin consentimiento. Con cada palabra del abogado, el rostro de Linda y Agustín palidecía más. Las miradas de los vecinos también pasaron del desprecio hacia mí a la ironía hacia madre e hijo. Ahora, mi cliente exige que cesen inmediatamente estas violaciones y ofrezcan una disculpa pública. De lo contrario, nos veremos en los tribunales. Linda quedó atónita. No esperaba que contratara un abogado, y mucho menos tan bien preparado. Buscó ayuda mirando a Agustín, pero él seguía con la cabeza gacha, como una codorniz asustada. Finalmente, este drama terminó con la mediación policial y la intervención del abogado, y Linda y Agustín se fueron con el rabo entre las piernas. Yo nunca aparecí en persona. Para resolver asuntos tan menores, no necesitaba intervenir directamente. Después de esto, corté completamente toda relación con ellos. Acepté la invitación de un fondo de inversión de primera categoría y me convertí en socia de un proyecto de energías renovables. Alquilé una oficina en el último piso del distrito financiero y formé mi propio equipo. Ya no era la Aitana que giraba en torno a la cocina y el mercado. Cada día, vestida con trajes de alta costura y tacones, entraba y salía de edificios corporativos de lujo, celebraba reuniones con los mejores talentos y dominaba el mercado de capitales. Fuera del trabajo, gimnasio, pintura, catas de vino, exposiciones de arte. Vivía una vida plena y emocionante. Mis redes sociales se convirtieron para muchos en el modelo de vida ideal. En las fotos, mi sonrisa era cada vez más radiante, mi mirada cada vez más firme. Diana bromeaba, Aitana, ahora resplandeces de pies a cabeza. Eres deslumbrante. Ese brillo lo había ganado yo misma. Ese día, justo después de terminar una reunión, sonó el teléfono de mi abogado. Señorita Aitana, el señor Agustín quiere hablar sobre el acuerdo de divorcio. ¿Qué exige? No está de acuerdo con la división de bienes. Cree que usted pide demasiado. Me reí. Dígale que si quiere un divorcio de mutuo acuerdo, será según este plan. Si va a juicio, no solo dividiré los bienes matrimoniales, sino que también reclamaré la devolución de los bienes que él y su madre transfirieron ilegalmente, además de daños por difamación. Que elija. Colgué el teléfono y miré el tráfico bullicioso por la ventana. Agustín, pronto sabrás lo que es el verdadero arrepentimiento. Al final, Agustín cedió. Supongo que el abogado le explicó claramente todas las consecuencias. Sabía que si llegaba a los tribunales, solo saldría peor parado. A través de su abogado me contactó diciendo que quería verme una vez más antes de firmar, para hablar. Acepté. Algunas cosas necesitan cerrarse formalmente para poder pasar la página definitivamente. Elegí la cafetería bajo mi edificio de oficinas como lugar de encuentro. Llegué 5 minutos antes y escogí un asiento junto a la ventana.
El sol atravesaba el cristal, cálido y reconfortante. Agustín apareció puntual. En menos de un mes sin vernos, parecía haber envejecido varios años. Cabello despeinado, ojos hundidos, barba descuidada, el cuello y los puños de su camisa amarillentos. Sentados juntos, parecíamos de dos mundos diferentes. Se sentó frente a mí, frotándose las manos sin cesar, evitando mi mirada. Aitana. Comenzó con voz muy ronca, ¿cómo has estado últimamente? Tomé un sorbo de café, sin responder. Si tienes algo que decir, dilo. Esta tarde tengo una videoconferencia internacional. Mi tono era cortés pero distante. Mi frialdad lo hirió. Bajó la cabeza, su voz quebrada. Aitana, me equivoqué. De verdad sé que me equivoqué. Comenzó a disculparse incoherentemente, diciendo que no debió ser tan cobarde, que no debió permitir que su madre me maltratara así, que no debió guardar silencio cuando más lo necesitaba. Dijo que ahora se daba cuenta de que sin mí la casa no funcionaba, que nadie planchaba su ropa, que no podía comer, que la casa era un chiquero. Dijo que Linda y Laura ahora peleaban todo el día por dinero y que él, atrapado en medio, se estaba volviendo loco. Dijo que se arrepentía profundamente. Escuché en silencio, como si oyera la historia de un extraño. Si hubiera dicho estas palabras el día que me abofetearon, quizás habría sentido algo. Ahora solo me resultaba molesto. Cuando terminó, levantó sus ojos inyectados en sangre, mirándome con esperanza. Aitana, ¿puedes perdonarme? Empecemos de nuevo. Te prometo que me mudaré de inmediato, nunca más dejaré que mi madre interfiera en nuestros asuntos. De ahora en adelante haré todo lo que tú digas. Viéndolo así, no sentí ninguna emoción, incluso me dio un poco de pena. Hasta ahora, todavía no entendía por qué yo tenía que irme. Capítulo 4. Saqué de mi bolso el acuerdo de divorcio y un bolígrafo, y los deslicé suavemente hacia él. ¿Qué es esto? Se quedó paralizado. Un acuerdo de divorcio. Mi voz no era alta, pero cayó sobre su corazón como un martillo. El color desapareció de su rostro al instante. Divorcio. Los dedos de Agustín temblaron al tocar el documento, retirándolos como si se hubiera quemado. Aitana, ¿de verdad tienes que llegar a este extremo? ¿Extremo? Lo miré y no pude evitar reírme, una risa helada y sarcástica. Agustín, cuando tu madre me abofeteó en público y tú me pediste que lo dejara pasar, ¿quién fue el primero en ser cruel? Cuando ella me señaló con el dedo llamándome inútil, y te pidió que me echaras de casa, y tú te quedaste callado, ¿quién fue el primero en ser despiadado? En el vestíbulo de abajo, cuando me acusó delante de todos los vecinos de robar dinero para mantener a un amante, mientras tú te quedabas ahí sin decir una palabra, ¿pensaste entonces en nuestros sentimientos? Con cada frase mía, su rostro se ponía más pálido. Al final, se desplomó completamente contra el respaldo de la silla, incapaz de articular palabra. Fírmalo. Empujé el bolígrafo un poco más hacia él. Es lo mejor para ambos. El acuerdo ya había sido revisado por mi abogada. En cuanto a la división de bienes, la casa en la que vivíamos era su propiedad prematrimonial, no pedía nada de eso. Pero el coche que conducía, cuyo enganche y la mayor parte del préstamo había pagado yo, requería que me compensara con 300.000. La mayoría de los ahorros familiares provenían de mis inversiones durante estos años, con extractos bancarios y registros de transacciones como prueba. Exigía quedarme con el 80%. También estaba la pulsera de jade de 600.000 que tenía Linda, además de otros activos intangibles que había aportado a esta familia durante años. Mi abogada lo había calculado todo en cifras específicas. En total, Agustín tendría que pagarme casi 2 millones de una sola vez. Esto es imposible. Agustín, tras leer las cláusulas, casi se levantó de la emoción. Me estás pidiendo la vida. No tengo tanto dinero. Si lo tienes o no, no lo decides tú. Lo miré con calma. Esto es solo lo que me corresponde, ni un peso más ni un peso menos. Si no aceptas el divorcio amistoso, nos veremos en los tribunales. Y de paso, demandaré a ti y a tu madre por difamación y falsas acusaciones.
Saqué mi teléfono y presioné reproducir. Esto es injusto. Mi nuera roba dinero de la familia para mantener a un amante. La voz estridente de Linda resonó en la tranquila cafetería, especialmente penetrante. Las personas en las mesas cercanas se volvieron a mirarnos. El rostro de Agustín se puso púrpura al instante, y como un gato al que le pisaran la cola, se abalanzó sobre mí para apagar apresuradamente mi teléfono. No lo pongas más. Por favor, no lo pongas más. Casi suplicaba. Guardé mi teléfono y lo miré con indiferencia. Firma o no firma, elige. Se derrumbó por completo, cubriéndose el rostro con las manos, sus hombros temblando violentamente. Un hombre de más de 30 años, llorando como un niño en público. Aitana, por favor, dame una oportunidad más, solo una. Su voz salía entre sollozos, escapando entre sus dedos. Te amo, no puedo vivir sin ti. Amor. Esa palabra saliendo de su boca me daba náuseas. Pero de repente no quise terminar así. Quería que perdiera toda esperanza por completo. Está bien, me incliné ligeramente hacia adelante, mirándolo fijamente a los ojos enrojecidos, pronunciando cada palabra con claridad. Te daré una oportunidad. Levantó la cabeza bruscamente, como aferrándose a un salvavidas, sus ojos brillando. Quiero que tu madre Linda escriba una carta de disculpa a mano, detallando cómo me ha tratado mal, insultado e ignorado mis aportes desde el primer día de nuestro matrimonio. Después de escribirla, que compre toda la primera página del periódico El Diario y la publique durante 3 días consecutivos. La expresión de Agustín pasó del éxtasis a la estupefacción, y luego a la desesperación, como si hubiera atravesado una tortura. Esto, mi madre, ella nunca aceptaría. Murmuraba, como tratando de convencerme a mí, o tal vez de convencerse a sí mismo. Exactamente, me recosté en mi silla, recuperando mi frialdad. ¿Ves? Sabes muy bien que es imposible. Tu supuesto amor, frente a la dignidad de tu madre, no vale nada. No es que yo. Intentó defenderse rápidamente. Lo que quieras decir ya no importa. Lo interrumpí. Agustín, no vine hoy a negociar contigo, ni a escuchar tu arrepentimiento. Solo vine a notificarte. Te doy 3 días para pensarlo. En 3 días, mi abogada se pondrá en contacto contigo. Si no firmas, prepárate para recibir la citación judicial. Me puse de pie, mirándolo desde arriba. Ah, olvidé decirte, el director de El Diario cenó con nuestro fondo de inversión la semana pasada. Si te decides, puedo hacer una llamada y conseguirte un 20% de descuento en el anuncio de primera página. Dicho esto, me di la vuelta y me fui. Mis tacones resonaban contra el suelo con un sonido nítido. Cada paso era como pisotear su orgullo destrozado. Capítulo 5. 3 días después, mi abogado me contactó para informarme que Agustín había firmado el acuerdo de divorcio. ¿No puso ninguna condición adicional?, pregunté sorprendida. Ninguna. Al parecer, cuando le comentó a su madre lo de publicar la disculpa en el periódico, Linda armó tremendo escándalo en casa, diciendo que usted quería matarla. Agustín debió quedar tan agotado que al día siguiente me llamó para firmar. Sonreí y colgué el teléfono. Ya me lo imaginaba. Esa condición nunca fue para que ella aceptara, sino para que Agustín comprendiera de una vez que su madre solo se amaba a sí misma. El día del trámite nos vimos por última vez. De principio a fin, no cruzamos palabra. Lucía más demacrado que nunca, como una berenjena marchita por la escarcha. Cuando recibí el certificado de divorcio, sentí que finalmente me quitaba de encima la montaña que había cargado durante 5 años. Al salir de la oficina, la luz del sol me deslumbró, pero era cálida. Le escribí a Diana, misión cumplida. Esta noche celebramos mi renacimiento. Larga vida a la reina. Champán sin límite. Mi nueva vida apenas comenzaba. La compensación que Agustín me dio llegó más rápido de lo esperado. Me enteré de que vendió el departamento que tenía antes de casarse y se mudó a vivir hacinado con sus padres en su vieja casa. Pero eso ya no era asunto mío. Con ese dinero y mis ahorros, compré al contado un dúplex en el último piso en pleno centro de la ciudad. De pie en mi propio hogar,
Contemplando las luces de la ciudad, sentí por primera vez la certeza de tener mi destino en mis propias manos. Mi carrera también prosperó. El proyecto de energías renovables que dirigí se convirtió en una leyenda del sector en menos de un año. Q pasó a ser una marca de oro en los círculos financieros. Ya no necesitaba demostrarle nada a nadie. Yo era Aitana. Y eso bastaba. Las noticias sobre Agustín y Linda me llegaban por Diana, apenas retazos de chismes. Al parecer, sin mi apoyo económico y después de vender la casa, su situación se fue al precipicio. Linda no soportaba semejante caída. Todos los días reprochaba a Agustín que era un inútil, incapaz siquiera de retener a una mujer. Agustín, asfixiado por la vida y el trabajo, se volvió cada vez más irritable. Madre e hijo peleaban constantemente, convirtiéndose en el hazmerreír del vecindario. Escuchaba estas historias con total indiferencia. Cada quien paga el precio de su propia estupidez y mezquindad. Un día fui invitada a una elegante gala benéfica de negocios. Vestida con un traje de alta costura, del brazo de mi socio un caballero británico graduado de Oxford, me disponía a entrar por la alfombra roja. En ese momento, con el rabillo del ojo, divisé dos figuras familiares. Eran Agustín y Linda. Increíblemente, también estaban allí. Solo que en roles completamente distintos. Vestían uniformes de meseros, mezclados entre el personal temporal, encargados de servir bebidas y recoger platos. Agustín llevaba una bandeja, con la cabeza gacha, sin atreverse a mirar a los elegantes invitados. Linda limpiaba mesas en un rincón, con el cabello canoso, la espalda algo encorvada y el rostro marcado por el cansancio. Nuestras miradas se cruzaron accidentalmente. Agustín se paralizó, la bandeja tembló y el champán estuvo a punto de derramarse. En sus ojos vi asombro, vergüenza, arrepentimiento y una profunda humillación. Linda también me vio. En sus ojos turbios brilló primero la envidia y el rencor, pero rápidamente se transformaron en derrota e impotencia. No detuve mi paso, ni siquiera cambié la sonrisa de mis labios. Simplemente aparté la mirada y, del brazo de mi acompañante, pasé frente a ellos con elegancia impecable. Como quien pasa junto a dos motas de polvo insignificantes. Al entrar al salón, mi socio me retiró la silla caballerosamente y preguntó en voz baja, ¿conocidos tuyos? Coloqué la servilleta sobre mis piernas, negué con la cabeza y sonreí levemente. No los conozco. Yo, Aitana, alguna vez elegí la mediocridad por amor a mi familia. Pero las perlas siempre vuelven a brillar. Y quienes confundieron una perla con un ojo de pescado, merecen que mi resplandor actual les lastime la vista. Si te gustó esta historia, por favor haz clic en suscribir a mi canal. Bienvenidos a nuestro canal de audiohistorias. Suscríbete y deja tu like para no perderte ninguna historia. Que disfrutes la historia. Hannah estaba sentada a la mesa en la acogedora, pero ahora tan extrañamente vacía, cocina. A través de las cortinas se filtraban suaves rayos de sol que iluminaban el papel tapiz descolorido y las esquinas desgastadas de la mesa donde ella y su hija, Chloe, tan a menudo tomaban el té mientras platicaban de todo. En sus manos, Hannah apretaba el teléfono, pegándoselo a la oreja como si eso pudiera acortar la distancia entre ella y su hija. La voz de Chloe, sonora y llena de vida, fluía desde el auricular, llenando la cocina con una calidez que tanta falta hacía. Mamá, no lo vas a creer. El papel tapiz de la sala es simplemente un desastre, reía Chloe. Y Hannah podía imaginar a su hija poniendo los ojos en blanco, de pie en medio de su nueva casa. Se está despegando por las esquinas, como si se estuviera burlando de mí a propósito. Y Alex, bueno, es un héroe, claro, pero con el pegamento es un completo desastre. Ayer se pasó toda la tarde quejándose. Hannah sonrió, pero la sonrisa se desvaneció rápidamente, reemplazada por una punzante nostalgia. Se imaginó a Chloe en su nueva casa, con el pelo revuelto, vistiendo una camiseta vieja manchada de pintura, y a Alex, cegaramente tratando de ocultar su irritación detrás de su habitual sonrisa bonachona. Esa imagen era tan viva, tan cercana y, al mismo tiempo, infinitamente lejana. Hacía 6 meses que Chloe se había mudado, yéndose con su esposo a otra ciudad.
Y desde entonces, la casa de Hannah parecía haber perdido sus colores. Sin la risa sonora de su hija, sin su costumbre de tararear en voz baja, sin sus pasos apresurados sobre las crujientes tablas del suelo, la casa se sentía ajena, fría, casi sin vida. Hannah desvió la mirada hacia una taza vacía que estaba sobre la mesa. Era la taza favorita de Chloe, blanca con un ridículo dibujo de un gato con gafas que su hija había traído de algún viaje. Mamá, es mi estilo, se reía cuando Hannah bromeaba sobre su elección. Ahora la taza permanecía intacta y Hannah no se atrevía a guardarla en el armario, como si eso pudiera borrar definitivamente la presencia de su hija en la casa. Pasó un dedo por el borde de la taza, sintiendo un nudo en la garganta. Llama más seguido, hija, dijo Hannah en voz baja, tratando de que no le temblara la voz. Los extraño tanto, a ti, a Alex. Tu desorden, añadió con una leve sonrisa, intentando ocultar su melancolía. Oh, mamá, extrañas mis cosas tiradas por todas partes, respondió Chloe con un reproche juguetón. No te preocupes, ya te haré un buen desorden cuando vaya de visita. Te prometo que pronto nos daremos una escapada. Alex ya está soñando con tus pasteles. Los estaré esperando, respondió Hannah, y en su voz brilló una chispa de esperanza. Las palabras de Chloe, tan simples y cálidas, disiparon por un momento la soledad, envolviendo su corazón en una luz suave. Pero tan pronto como su hija se despidió y el teléfono enmudeció, el silencio volvió a caer sobre Hannah como un pesado manto. Dejó el teléfono y abrazó la taza con las manos, como si pudiera retener en ella el calor de la voz de Chloe. En su memoria surgieron momentos que ahora parecían lejanos, casi irreales. Como ella y su hija hacían panqueques, discutiendo cuánta azúcar poner en la masa. Como Chloe, todavía en la escuela, corría hacia ella con las rodillas raspadas, ocultando las lágrimas detrás de una valiente sonrisa. Como juntas eligieron un vestido para la graduación, riendo hasta las lágrimas por los diseños ridículos. Estos recuerdos eran a la vez dulces y dolorosos, porque acentuaban el vacío que había quedado tras la partida de su hija. Hannah se levantó y se acercó a la ventana, mirando el patio otoñal donde el viento arrastraba las hojas caídas. Alguna vez, ella y Chloe paseaban por allí, recogiendo castañas. Ahora el patio estaba vacío, al igual que su corazón. No solo extrañaba a su hija, sino también a esa versión de sí misma que se sentía necesitada, amada, insustituible. Chloe había comenzado una nueva vida, y Hannah se alegraba por ella, pero no podía deshacerse de la sensación de que su propia vida se había estancado, perdiendo su sentido. De repente, un timbre agudo en la puerta rompió el silencio. Se sobresaltó, dejó su té a medio beber y se arregló instintivamente el cabello, alisando los mechones rebeldes que se habían escapado de su moño desordenado. Seguro es Brenda, que viene a pedir sal otra vez, pensó, recordando cómo su vecina del primer piso solía aparecer con el salero vacío y un montón de historias sobre su gato. Hannah se levantó del sofá y caminó hacia la entrada. Al abrir la puerta, se quedó helada. En el umbral no estaba Brenda, sino un mensajero con una mirada cansada y un ramo de rosas rojas en las manos. Las flores eran espectaculares, brillantes, frescas, con pétalos aterciopelados de los que emanaba un aroma dulce, casi embriagador. Hannah se quedó desconcertada. Michael, su esposo, no era propenso a los gestos románticos. En 20 años de matrimonio, solo le había regalado flores en ocasiones especiales, como aniversarios o cumpleaños, y aún así, solía elegir modestos claveles o tulipanes. Un ramo tan exuberante de rosas parecía algo de otra vida, no de su realidad. Flores para usted. Adentro hay una nota, masculló el mensajero mientras le entregaba el ramo. Su voz sonaba indiferente, como si ya hubiera entregado 100 ramos iguales ese día y solo soñara con un descanso. Hannah aceptó las flores con vacilación, sintiendo como sus tallos fríos rozaban sus dedos. Murmuró unas palabras de agradecimiento, cerró la puerta y regresó a la sala, apretando el ramo contra su pecho. Su corazón latía un poco más rápido de lo normal. Una mezcla de sorpresa y una tímida alegría. ¿Quizás Michael había decidido sorprenderla?
Quizás era su manera de recordarle que todavía la amaba, a pesar de sus conversaciones cada vez más escasas y la frialdad que se había instalado sigilosamente entre ellos en los últimos años. Puso el ramo sobre la mesa e inhaló el aroma de las rosas, cerrando los ojos. Por un instante, le pareció que era joven de nuevo, que Michael, como en los primeros años de su matrimonio, la esperaba al volver del trabajo con flores y una sonrisa. Pero al abrir los ojos, notó una pequeña tarjeta blanca atada con una cinta de satén que envolvía los tallos. Los dedos de Hannah temblaron cuando desató con cuidado la cinta y desdobló la nota. En la tarjeta, con una caligrafía pulcra, estaba escrito: «Te amo, Jessica». El nombre la golpeó como una bofetada. Jessica. Un nombre ajeno, desconocido, afilado como una cuchilla que se clavó en su corazón, dejando tras de sí un vacío helado. Hannah releyó la nota, esperando haberse equivocado, que fuera alguna broma o un error tipográfico. Pero las letras eran claras. Apretó la tarjeta con tanta fuerza que el papel se arrugó en su mano y se dejó caer en una silla, sintiendo que las rodillas le flaqueaban. Las rosas, que un minuto antes parecían un regalo, ahora lucían como una traición, una burla a sus esperanzas. Todo el día, Hannah intentó distraerse. Lavó los platos, reorganizó cosas, incluso encendió la televisión, pero sus pensamientos volvían a esas palabras: «Te amo, Jessica». ¿Quién era Jessica? ¿Por qué su nombre estaba en un ramo destinado a ella? Recordó el rostro de Michael, sus ojos cansados, su costumbre de permanecer en silencio durante la cena. Quizás simplemente se había equivocado al encargar las flores, pero en el fondo de su alma ya se agitaba una terrible sospecha que intentaba alejar. Cuando Michael regresó a casa por la noche, Hannah lo recibió en el vestíbulo. Él se quitó el abrigo, echó un vistazo a la mesa vacía y, sin notar el ramo, preguntó: «¿La cena estará lista pronto?». Hannah, en silencio, sacó del bolsillo la nota arrugada y se la extendió. Su mano temblaba y sus ojos buscaban en el rostro de él la verdad, alguna pista que la calmara o lo destruyera todo. «¿Qué es esto?», preguntó, y su voz, a pesar de su intento por sonar tranquila, se quebró traicioneramente. Michael tomó la nota, la leyó rápidamente y frunció el ceño. Por un instante, Hannah percibió confusión en su mirada, pero él se recompuso rápidamente. «Debe ser un error, Hannah», dijo, encogiéndose de hombros como si fuera una niñedad. «Seguramente en la florería mezclaron los pedidos. Ahora llamo y lo aclaro. Sabes que yo no sé regalar ramos así». Sacó su teléfono y marcó el número de la florería, apartándose hacia la ventana. Hannah lo observaba, de pie junto a la mesa, con los brazos cruzados sobre el pecho, como si se protegiera de algo invisible. Michael hablaba en voz baja y, al poco tiempo, volvieron a llamar a la puerta. El mismo mensajero, ahora aún más irritado, recogió el ramo, murmurando una disculpa. Hannah captó cómo Michael le decía algo al despedirse, pero no entendió las palabras. La voz de su esposo sonaba apagada, como si no quisiera que ella lo oyera. Cuando la puerta se cerró, Michael regresó hacia ella con una sonrisa cansada. «Ya se lo llevaron, se equivocaron de dirección». «Entonces, cuando cenamos», dijo, abrazándola por los hombros. Sus manos estaban cálidas, pero Hannah sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ella asintió, forzándose a sonreír, pero un nudo pesado permanecía en su pecho. Quería creerle a Michael, quería convencerse de que realmente había sido un error, que su matrimonio, aunque desgastado por el tiempo, seguía siendo fuerte. Pero las dudas, como sombras, ya comenzaban a cernirse sobre su corazón, susurrando preguntas para las que temía buscar respuestas. «Pasemos el fin de semana juntos», propuso Michael, mirándola a los ojos. «Solo tú y yo. Vayamos a algún lugar para relajarnos». Hannah asintió de nuevo, aferrándose a sus palabras como a un salvavidas. Ansiaba tanto devolver la calidez a su relación, sentir que todavía estaban cerca, que sus vidas no se estaban desmoronando. «Está bien», respondió en voz baja. Pero cuando Michael se fue al baño, Hannah se quedó de pie en la sala, mirando el lugar vacío donde hasta hacía poco habían estado las rosas. La nota había desaparecido, el ramo se lo habían llevado,
pero el nombre de Jessica permanecía, grabado en sus pensamientos como una mancha imposible de lavar. Sabía que esa noche algo había cambiado en ella, y las sombras de la duda, una vez que aparecían, no desaparecerían tan fácilmente. El sábado fueron al centro. Hannah admiraba los escaparates brillantes, tratando de distraerse de sus pensamientos inquietantes. Planeaban ir al cine, pero en el auto, mientras buscaba servilletas en la guantera, Hannah encontró 2 boletos para el teatro. Las fechas en los boletos eran del mes pasado, y era para una obra que Michael no le había mencionado. ¿Qué es esto?, preguntó, mostrándole los boletos. Michael echó un vistazo y se encogió de hombros. Le presté el auto a un amigo. Él fue con una nueva chica. Ya te había dicho que Gary me pidió el auto. Hannah recordó que Michael había mencionado a un amigo, pero la explicación sonaba demasiado pulida. Decidió callar, pero su corazón latía con ansiedad. Unos días después, Hannah encontró en el bolsillo de un traje de Michael un recibo de lencería femenina. Revisó los armarios. No había lencería nueva. El deseo de saber la verdad se volvió insoportable. Hannah intentó desbloquear el teléfono de Michael, pero él había cambiado la contraseña, algo que nunca antes había hecho. Esa noche, lo siguió cuando dijo que se quedaría hasta tarde en el trabajo. En una cafetería al otro lado de la calle de su oficina, vio a Michael con una mujer joven. Estaba embarazada, su mano descansaba sobre la de Michael, y él le sonreía como no le había sonreído a Hannah en mucho tiempo. Cuando la llave giró en la cerradura, Hannah se tensó. Lo había esperado toda la noche, anhelando una explicación, cualquier justificación para su extraño comportamiento. Pero cuando la puerta se abrió de par en par, el mundo de Hannah se hizo añicos. Michael no entró solo. Detrás de él, como salida de un melodrama barato, desfilaba una joven, alta, con rizos perfectamente peinados y una mirada arrogante. Su vestido rojo brillante gritaba confianza en sí misma, y su mano, colocada demostrativamente en el codo de Michael, parecía gritar, «Esto ahora es mío». Los ojos de la mujer, Heather, como se enteró más tarde, se encontraron con los de Hannah. Y en esa mirada había tanto desafío que Hannah sintió como la sangre le hervía en las venas. Michael se detuvo en medio de la sala, se ajustó el cuello de la camisa y, sin mirar a Hannah a los ojos, soltó, como si lo hubiera ensayado frente al espejo, «Hannah, esta es Heather. Hace tiempo que quería decírtelo. Vamos a vivir juntos. Heather está embarazada de mí. Lo siento». Su voz era fría como un viento helado en enero, pero no se detuvo, decidido a rematarla, «Y tú, bueno, vete a la casa de campo. El aire fresco te sentará bien, podrás regar tus florecitas allí». Hannah se quedó paralizada, como si alguien hubiera silenciado el sonido en la habitación. Su mente se negaba a aceptar las palabras que acababa de pronunciar su esposo, el hombre con el que había compartido 20 años de vida, cama, sueños, una hipoteca, la casa de campo, las florecitas. ¿Hablaba en serio? Miró a Heather, que estaba de pie, con la espalda orgullosamente erguida y una ligera sonrisa de suficiencia, como si ya estuviera eligiendo las cortinas para ese departamento. Y en ese momento, algo dentro de Hannah se rompió. El mundo no solo se derrumbó, explotó como una burbuja de jabón, dejando tras de sí solo furia, caliente, ciega y absolutamente incontrolable. «Florecitas», gritó Hannah, saltando del sofá con tal brusquedad que la taza de té voló al suelo, haciéndose añicos con un estruendo. Sus ojos lanzaban relámpagos mientras sus manos ya buscaban un arma. Y la encontraron, un viejo trapeador de madera que acumulaba polvo en un rincón junto a la pared, como un fiel guardián de su hogar familiar. Hannah agarró el trapeador, apretándolo como si fuera la espada de la justicia, y con un grito de guerra digno de una valquiria, se abalanzó sobre Michael. «Largo de aquí, traidores», gritaba, blandiendo el trapeador con tal energía que silbaba en el aire como una hélice. Michael, que claramente no esperaba que su recatada esposa se convirtiera en una furia, retrocedió, tropezando con la mesa de centro. Heather, cuya confianza se había evaporado más rápido que la niebla matutina, soltó un chillido digno de una película de terror barata y retrocedió hacia la puerta.
cubriéndose el vientre con las manos como si Hannah planeara un duelo de trapeadores. «Hannah, te has vuelto loca», gritó Michael, tratando de esquivar el trapeador que ya se cernía amenazadoramente sobre su cabeza. «Loca», rugió Hannah, lanzando una estocada que casi hizo caer a Michael al suelo. «Tú me hablas de la casa de campo, de las florecitas, y mientras tanto te revuelcas con esta mocosa». Heather emitió un chillido ofendido y corrió hacia la puerta, casi derribando el perchero en el vestíbulo. Michael, dándose cuenta de que la batalla estaba perdida, agarró a Heather del brazo y, como dos palomas asustadas, salieron volando del departamento, dejando tras de sí solo el sonido de una puerta cerrándose de golpe. Hannah, respirando con dificultad, arrojó el trapeador al suelo y cerró la puerta con un estruendo, girando la llave como si estuviera poniendo punto final a su matrimonio. Se apoyó de espaldas a la puerta y se deslizó lentamente hasta el suelo, sintiendo cómo la furia daba paso al dolor. Las lágrimas brotaron a raudales. En su cabeza, los recuerdos giraban como un torbellino. Su boda, cuando Michael bailó con ella bajo la lluvia, olvidándose de los invitados, el nacimiento de Chloe, cuando él, llorando de felicidad, sostuvo a la pequeña en sus brazos, las promesas que le susurraba por las noches, jurando que estarían juntos para siempre. Todo eso había sido aplastado ahora por sus palabras, por su traición, por esa ridícula Heather con su vestido rojo. Se abrazó las rodillas, hundiendo el rostro en las manos, y lloró hasta que le dolió la garganta. La noche se extendió, interminable, como una pesadilla de la que era imposible despertar. Hannah abrazó una almohada que olía a su pasado compartido y trató de entender cómo su vida, tan familiar y querida, se había convertido en esta farsa absurda. En algún lugar en el fondo de su alma, todavía esperaba que fuera un sueño, que por la mañana Michael entrara con una sonrisa culpable y lo explicara todo. Pero su corazón conocía la verdad. La puerta que había cerrado de golpe ya no se abriría para él. ¿Y el trapeador? El trapeador ahora se convertiría en una leyenda. Por la mañana, apenas amanecía, Hannah llamó a Chloe. Su voz temblaba mientras le contaba la traición de Michael. «Mamá, él no te merece», dijo Chloe con firmeza. «Eres fuerte. Saldremos de esto. El divorcio es la única salida. Te encontraremos a alguien nuevo». Chloe llegó unas horas después, abrazó a su madre y no la soltó hasta que dejó de llorar. Más tarde, llegó la amiga de Hannah, Linda, con una botella de vino y una caja de pasteles. «No estás sola, Hannah», dijo Linda, apretándole la mano. «Estamos contigo». Sus palabras, su calidez, se convirtieron para Hannah en un salvavidas en un mar de dolor. 2 semanas después, en una tarde fría y húmeda de otoño, Hannah oyó un timbre vacilante en la puerta. Estaba sentada en la sala, envuelta en una manta de lana, con un libro que no había podido leer. Sus pensamientos todavía giraban en torno a la traición de Michael. El timbre fue tímido, casi suplicante, y Hannah supo de inmediato quién estaba detrás de la puerta. Su corazón se encogió, pero no de dolor, sino de una fría determinación. Se levantó lentamente, se ajustó la manta y se dirigió a la puerta como un soldado que va a su última batalla. En el umbral estaba Michael. Su aspecto era patético, como el de un perro mojado abandonado bajo la lluvia. El abrigo estaba empapado, el pelo pegado a la frente, y su rostro, pálido y demacrado, parecía tallado en cera. Sus ojos, enrojecidos por la falta de sueño o las lágrimas, evitaban su mirada. En sus manos apretaba un ramo de crisantemos, no las lujosas rosas de aquel día fatídico, sino unas flores modestas y ligeramente marchitas. Como si hasta ellas supieran que su misión estaba condenada al fracaso. Hannah lo miró y en su pecho no se movió nada. Ni amor, ni lástima, solo un vacío resonante, como un eco en una casa abandonada. «Hannah, perdóname», comenzó Michael, y su voz temblaba, quebrándose en un ronquido. «Fui un idiota, ciego, estúpido. Heather, ella me engañó. El bebé no es mío. Ella lo planeó todo, quería mi departamento, mi dinero, mi vida. Pero me di cuenta de mi error. Se fue, volvió con su novio, y yo no puedo vivir sin ti.
Dio un paso adelante, extendiendo el ramo como si fuera la llave de su perdón. Pero Hannah no se movió. Lo miró, al hombre que una vez amó tanto que estaba dispuesta a perdonarle todo, su silencio, su frialdad, su distanciamiento. Pero ahora, frente a ella había un extraño, cuyas palabras sonaban como un ruido vacío, como la lluvia tras la ventana que no conmueve el alma. Sus lágrimas, sus súplicas, no la afectaron. Parecían dirigidas a otra Hannah, a la que creía en su matrimonio, en su para siempre. «Vete, Michael», dijo ella, y su voz, baja pero firme como el acero, cortó el aire. Lo nuestro se acabó. Michael se quedó paralizado. Su rostro se desfiguró, como si ella lo hubiera golpeado. Abrió la boca para objetar, pero Hannah no le dio oportunidad. Lenta pero decididamente, cerró la puerta, y el sonido del cerrojo al cerrarse resonó como el acorde final de su historia. Michael gritó algo desde el otro lado. Su voz era apagada, suplicante, pero Hannah no escuchó. Se dio la vuelta, de espaldas a la puerta, y sintió como el peso que la había atenazado durante todas esas semanas comenzaba a disolverse. En las horas siguientes, Hannah actuó con una fría meticulosidad, como si realizara un ritual de purificación. Sacó del armario 2 viejas maletas cubiertas de polvo y comenzó a empacar las cosas de Michael. Sus camisas, cuidadosamente dobladas, olían a su colonia, y por un instante sus dedos vacilaron, pero apretó los dientes y continuó. Trajes, corbatas, calcetines, incluso su gorra de béisbol favorita con el logo de un equipo de fútbol. Todo lo que le recordaba a él iba a parar a las maletas. Trabajó en silencio, y solo el golpeteo de la lluvia contra la ventana rompía la quietud. Luego, Hannah se sentó a la mesa y abrió su cuenta bancaria conjunta. Los ahorros que habían acumulado durante años para una remodelación, para unas vacaciones, para un futuro que ya no existía, los dividió por la mitad. Transfirió la mitad a la cuenta de Michael, quedándose exactamente con lo que consideraba justo. Era su forma de poner punto final, de cortar el último hilo que los unía. Llamó a un taxi y dejó las maletas en el vestíbulo, como símbolo de que ya no había lugar para él en esa casa. Cuando Michael regresó a la mañana siguiente, Hannah ya lo estaba esperando. Parecía aún más destrozado que el día anterior, pero ella no levantó la vista para mirarlo. En silencio, le entregó las maletas, le metió en la mano un sobre con la impresión de la transferencia de dinero y retrocedió, como si pusiera una barrera entre ellos. «Adiós», dijo, y su voz estaba desprovista de emoción, como el viento de otoño que se lleva las últimas hojas. Michael intentó decir algo, pero Hannah cerró la puerta con tal fuerza que el marco tembló. Se quedó de pie, con las palmas apoyadas en la madera, y escuchó cómo sus pasos se alejaban, haciéndose cada vez más silenciosos hasta disolverse en el ruido de la lluvia. Y entonces, por primera vez en muchas semanas, sintió alivio, puro, casi tangible, como una bocanada de aire frío después de un largo bochorno. Hannah se acercó a la ventana y la abrió de par en par, dejando que el viento húmedo del otoño entrara en la habitación. La lluvia había cesado y, en el horizonte, donde el cielo se aclaraba, se adivinaba una nueva vida, sin mentiras, sin traición, sin el dolor que había llevado consigo durante tanto tiempo. Inhaló profundamente, sintiendo como sus pulmones se llenaban de libertad. El camino por delante no sería fácil, lo sabía. Pero tenía a Choe, cuya risa sonora todavía resonaba en su corazón. Y a Linda, cuyo apoyo era como un ancla en la tormenta. Y lo más importante, se tenía a sí misma, su fuerza, su voluntad, su capacidad para levantarse después de las caídas. Hannah miró su reflejo en el cristal y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió. La sonrisa era débil, pero genuina, como el primer rayo de sol después de una larga noche. Su corazón, aunque roto, todavía latía, y eso era suficiente para empezar de nuevo. Pasaron 3 meses. Hannah, inspirada por el apoyo de Choe y Linda, se decidió por un cambio. Aceptó la propuesta de su hija de mudarse a su ciudad, dejando atrás el viejo departamento con sus amargos recuerdos. Choe, al ver cómo su madre revivía, le sugirió que aceptara un trabajo en su empresa, no por el dinero, sino para distraerse y sentirse útil. Así fue como Hannah conoció a Paul,
el jefe de Choe. Paul era un hombre con una sonrisa cálida y una voz tranquila, un viudo cuya vida también había estado marcada por la pérdida, pero no rota por ella. Sus primeros encuentros fueron casuales, un café en la oficina, conversaciones sobre libros, discusiones sobre proyectos de trabajo. Pero poco a poco, Hannah se dio cuenta de que esperaba esos encuentros, que su corazón, tanto tiempo atenazado por el dolor, comenzaba a descongelarse. Paul era atento pero no insistente, y su sinceridad hacía que Hannah se sintiera no solo como una mujer, sino como una persona cuya historia aún no había terminado. Un día, mientras Hannah y Paul paseaban por un parque nevado después del trabajo, él tomó su mano con delicadeza. Ella no se apartó, y en ese momento comprendió que estaba lista para abrir un nuevo capítulo. Su relación se desarrolló lenta pero naturalmente, como los arroyos de primavera que se abren paso a través del hielo. Chloe, al observar a su madre, resplandecía de felicidad, y Linda, cuando venía de visita, no se cansaba de bromear: Hannah, ahora eres como la heroína de una novela, de las cenizas al amor. Mientras tanto, Michael no se rendía. Un mes después de la ruptura, apareció de nuevo en el viejo departamento, pero solo encontró habitaciones vacías y nuevos inquilinos. Al enterarse por su hija de que Hannah se había mudado con Choe, comenzó a escribirle largos mensajes llenos de arrepentimiento y promesas. Hannah, he cambiado. Me di cuenta de lo que perdí. Dame una oportunidad, le suplicaba en uno de los mensajes. Pero Hannah, al leer sus palabras, solo sentía cansancio. No respondía y pronto bloqueó su número, decidiendo que el pasado debía quedarse donde pertenece. Michael, enfrentado a su silencio, intentó llenar el vacío en su vida. Comenzó a buscar nuevas relaciones, prefiriendo a chicas jóvenes que, esperaba él, vieran en él no solo una billetera, sino a una persona. Frecuentaba cafés de moda, se registraba en sitios de citas, incluso cambió su guardarropa para parecer más joven. A veces le parecía encontrar sinceridad en los ojos de alguna compañera, pero la mayoría de las veces su interés se desvanecía tan pronto como quedaba claro que sus finanzas no eran tan grandes como esperaban. Michael no se lo admitía a sí mismo, pero en el fondo sabía que ninguno de esos encuentros podría reemplazar lo que había perdido al destruir a su familia. Hannah, en cambio, florecía. En la nueva ciudad, no solo encontró el amor, sino también a sí misma. Se inscribió en clases de cerámica, con las que había soñado en su juventud, y pasaba las tardes felizmente con Choe y Alex, riendo de sus bromas. Paul se convirtió en parte de su vida y, un día, cuando le regaló un simple ramo de flores silvestres, Hannah sintió que su corazón se había liberado por completo de las sombras del pasado. De pie junto a la ventana en la casa de Choe, mirando las calles nevadas, Hannah pensaba en lo lejos que había llegado desde aquella noche en que lloraba abrazada a una almohada. Michael, su traición, sus súplicas de perdón, todo eso se había convertido en un eco lejano. Ante ella había una nueva vida, llena de calidez, risas y oportunidades. Sonrió, apretando contra su pecho una taza de té caliente, y comprendió que su historia apenas comenzaba.